Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es la conferencia de prensa de la película La Habitación. Voy a empezar hablando un poco del proyecto. Es una película escrita por María Diego Hernández. Es un largometraje integral conformado por 8 historias y está dirigida por 8 directores. Tenemos la presencia de Carlos Carrera, Natalia Beristain, Alejandro Valle, Ernesto Contreras, Ivana Villadueñas, Alfonso Pineda Ulloa y quienes no pudieron acompañarnos en esta ocasión, Daniel Jiménez Cacho y Carlos Volado. Los productores de Machete somos Luis Salinas y Eder Campos, y nos acompañan aquí gran parte del reparto, de todos lados pudieron acompañarnos. Y bueno, la película llega a las salas este viernes 20 de octubre. Salimos con 50 copias en la República Mexicana. Vamos a estar en la Ciudad de México, el área metropolitana, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Cuernavaca, Morelos y Tijuana. Entonces, vamos a tomar asiento. Perdón, estoy un poco nervioso. Así de por fin llegó el día. Bueno, el proyecto se filmó en el 2014, los primeros 5 episodios. Filmamos la película casi en su totalidad en los estudios Churubusco, que son coproductores también del filme, y los últimos 3 episodios en el 2015 con la colaboración de Polonia. Los fotógrafos es Guillermo Granillo y Bogumil Goktrayov. El diseño de la producción lo hizo Carlos Jacques, de toda la película. El diseño de vestuario de las primeras 5 historias, Maristela Fernández, y de las últimas 3, Gabriela Ariake. El editor es Oscar Figueroa, y el músico es Jan Kaczmarek, que también fue una de las grandes aciertos y aportaciones de Polonia. Entonces, voy a pasar la palabra por Luis Salinas para que termine de completar la información. Gracias, no sabía que me tocaba a mí. Pues nada, digo, esta es una de esas películas mexicanas que se tardó como mucho tiempo en implementarse, siempre anteponiendo la calidad y pues queriendo que se vea bien. Filmar época obviamente es caro. Tuvimos como siempre el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía, al igual que parte de Ficine. También Polonia fue como una parte importante. Es un proyecto que, pues, obviamente reunir tanto talento, tanto todos los actores como todos los directores, pues fue complicado. Se hizo un proceso muy laborioso, cambiamos de fechas, tuvimos que parar varias veces, perdimos como algunas de las cosas que teníamos puestas, pero muy contentos con el resultado, muy contentos con nuestros directores y con cada uno de los actores que tenemos. Es un proyecto que venimos desarrollando oficialmente desde el 2009, entonces pues ya verlo realizado en pantalla con un resultado del cual estamos muy orgullosos y que el público mexicano y ustedes lo pueden ver, pues nos hace muy contentos. En fin, no sé si ya esto lo abrimos a preguntas o si alguien quiere. Ok. Preguntas de ustedes. ¿Cómo fue la selección de los directores? ¿Cómo los llamaron a participar en este proyecto? Y que cada uno de ellos nos platique un poco su experiencia dentro de su. La selección de directores, de cada historia en sí tiene su propio género. Obviamente, como pudieron ver, la historia es drama. Sin embargo, cada una tiene cambia un poco el género, y basado en películas que habían dirigido estos directores antes o un poco en la personalidad, les apuntamos, digamos, ese género a esos directores. Entonces la selección fue en base como a trabajos previos y lo que habían hecho como antes, que nosotros pensamos que se podía ajustar al género específico de esa historia. Obviamente todo esto siempre
lo consultábamos y lo veíamos con nuestra guionista, María Diego Hernández, que pues tenía una visión mucho más global de la historia, y fuimos como revisando Eder y yo junto a ella que estuviéramos bien en la selección de los directores, y seguimos insistiendo en que no nos equivocamos. Sobre todo el proyecto, lo que siempre se tuvo como visión es manejarlo como una película completa y que no fuera un catálogo de cortometrajes. Desde el guión se sugería incluso looks distintos, y fue ahí donde vimos la posibilidad de no solo tener un ojo crítico, sino invitar a 8 realizadores para que pudieran enriquecer y pudieran justo aportar en estos momentos específicos que han marcado la historia del país. Y justo fue lo que hicimos, fue tratar de mantener la unidad con un mismo equipo creativo y técnico, y que los directores tuvieran la libertad creativa en su episodio, e incluso hubiera una interacción con el siguiente, y entre todos pudiéramos cuidar la película desde ese sentido. ¿Por qué tanto tiempo para lanzarla de 2014 a la fecha? ¿Es lo normal esperar tanto tiempo? Pues mira, yo creo que es un proyecto ambicioso, y yo creo que cuando uno escucha la palabra ambicioso, tal vez luego piensas en algo que puede ser poco posible de hacerse, ¿no? O que puede quedar mal. Yo creo que la película tiene unos grandes valores de producción y tuvo un proceso de maduración desde el guión, y también incluso a nivel realización, ¿no? Filmamos las primeras 5 historias y justo decidimos también detenernos, porque siempre las últimas 3 era poder analizar qué es lo que estábamos generando, porque el proyecto era algo que se mantenía vivo, y que también el terremoto siempre fue uno de los grandes retos para hacerse, ¿no? Dimensionarlo. Y creo que una de las cosas que también tiene la película como acierto es que en general mantiene un mismo tono como película, ¿no? En ningún momento alguna de las historias se convierte más protagonista dentro de su historia, ¿no? Cierra, pero justo era poder magnificar el desarrollo, ¿no? Hubo varias adecuaciones en el guión, sobre todo para terminar la película, en el episodio que dirige Natalia. Entonces, fue mucho tiempo, pero porque también teníamos mucho la intención de procurarlo, y cuando surgió la coproducción con Polonia también fue algo que se enriqueció, y los elementos que no eran factores mexicanos propiamente, como Irene Jacob, ¿no? Que participó en la película, o Kaori, o la misma postproducción que le hicimos en Polonia, pues fue un proceso de tiempo, también muchas cosas a nivel político, no sé, cuando entró Polonia cambió también de partido político, fue como de ultraderecha, el apoyo de cultura también se volvió a administrar, en fin, situaciones en donde uno entiende que la película llega a las salas en un momento, en este caso me parece que es un momento crítico, ¿no? En el que llega la película, pero también una gran oportunidad para generar una reflexión, y es una película que habla también sobre identidad y sobre, pues, hacernos un poco el cuestionamiento de cómo queremos seguir habitando este espacio y para dónde vamos y de dónde venimos. Se tiene muy bien marcados los estilos de cada director, pero algo que me llamó mucho la atención es que en las 8 historias se planteó como cierto tipo de violencia que ha vivido el país a lo largo de su historia, y eso es como el factor común a raíz de que se debió eso. México es un país violento desde su inicio. Directores, a ver. Desgraciadamente la historia de nuestro país es muy violenta, o sea, no hay episodio que se haya resuelto de una manera concertada o pacífica, ¿no? Y yo creo que esa es la importancia también de la historia y de la reflexión misma que intenta hacer la historia, ¿no? Es decir, ¿vamos a seguir resolviendo las cosas solo por la violencia o existe otra manera de resolver, ¿no? Entonces yo creo que la historia responde a una verdad histórica del país, ¿no? Bueno, no sé si quieren complementar algo. Yo quería comentar algo. Yo creo que no todas las historias, aunque pensemos en el erotismo, es como un impasse. El erotismo no es un bastante único.
Buenos días, Lucero Calderón de Excelsior. Desde 1910 a la fecha, ¿qué han visto que ha cambiado? ¿No? Seguimos manejando los mismos temas, pero más actualizados, ¿no? Hablamos un rato de la discriminación, pero también hay violencia. Como con base en todo lo que ya vieron de este proyecto, ¿cuál es el análisis final? O si tienen alguna conclusión, ¿no? Como directores de qué es lo que está reflejando esta película, y si son temas que son presentes, pero se vienen arrastrando desde el pasado y no se han concluido. Yo creo que la película, como mencionaba Eder, casualmente llega en un momento en el que rebota de manera mucho más profunda con el reciente sismo en la Ciudad de México, y que eso es algo que quizá como para términos de la habitación está bien como recalcar, pero al final creo que el impulso inicial del proyecto, por lo menos desde que yo hablé hace ya varios años con Luis y Eder, era como hacer un énfasis en la necesidad de la memoria. Sí creo ciegamente que si alguien no es capaz de analizar su historia, de reconocerse en ella y entender por qué estamos donde estamos ahorita y cómo llegamos ahí, entonces difícilmente vamos a poder virar el futuro o apuntalar, ahora que todos somos ingenieros civiles, apuntalar un futuro mejor. Entonces creo que justamente la película se dirige a eso, y que bueno, pues tocó esta enorme coincidencia, pues para bien para el proyecto, y probablemente también para el país. Hola, ¿qué tal? Aquí arriba, Irving Torres para CNT. Me gustaría saber de los directores, ¿qué les motivó a participar en esta especie de cadáver exquisito? ¿Qué los llevó a decir sí queremos entrarle al proyecto? Y curiosamente todos los pequeños fragmentos tienen su sello personal y no desentona. ¿Qué fue lo más complicado para ustedes, sabiendo que estaban haciendo un proyecto muy grande con otros directores, para poder imprimir también ustedes su propio sello a cada trabajo? Hola, buenos días. Bueno, yo siempre he dicho que la invitación a este proyecto ha sido un regalazo tal cual de la vida, que le agradezco muchísimo a Luis y a Eder. Y efectivamente era la oportunidad de integrarme a un proyecto muy interesante, un guión muy inteligente, y sobre todo compartir esto con gente a la que admiro y respeto muchísimo. Y después, bueno, el reto también era, como bien mencionaba Eder, que no se sintiera como 8 cosas distintas, sino que de alguna manera hubiera unidad, que fluyera, que hubiera cierto tipo de transiciones, y sobre todo un tono definido, un universo muy particular. A mí me tocó la cuarta historia, el cuarto episodio, y cuando filmé, bueno, ya había filmado Carlos Carrera, Daniel Jiménez Cacho y Carlos Volado. De tal forma que tuve la oportunidad de ver ese material, que estaba todavía en proceso de edición, y a partir de eso, decir, bueno, ¿cómo me integro ahí? ¿Cómo cuento el erotismo? Y nada, puedo decir, una experiencia muy gozosa, muy rica, y sobre todo como días de filmación de un proyecto con mucha pasión, ¿no? Con mucho compromiso. Es lo que puedo hacer. Yo a eso agregaría que, bueno, también sí había, digamos que 2 capitanes de barco que era Eder y Luis, que lo tenían muy claro y que de alguna manera nos estaban llevando de la mano. Porque creo que todos los directores nos tratamos de informar y de ver el material de los directores previos y también tratar de ayudar al que venía. Y también ayudó mucho que el equipo creativo era casi que el mismo. Por ejemplo, pues Carlos Jacques también lo tenía muy claro, de alguna manera también nos estaba guiando, ¿no? El set es el mismo. Y creo que hasta se podía sentir esa misma vibra, ¿no? De lo que había pasado en los días previos, con los actores previos, del corto previo. Entonces tú como que ibas tomando también todo ese material, bien por dónde podías filmar, ¿no? Y ser como fiel a ti mismo. Es lo que más me gusta a mí de toda la película, que los directores como que tratamos de ser nosotros mismos y no pretender más de lo que tenemos que contar.
Bueno, yo lo que puedo agregar es que como experiencia de directores es una cosa completamente distinta a lo que creo que estamos acostumbrados, porque es llegar a una cosa que ya está andando, que está muy bien armada, que ya hay todo un soporte de trabajo. Esto por un lado es intimidante, por otro lado motiva mucho. Yo lo que veo aquí es un esquema de producción bien interesante que valdría la pena seguir y retomar y poner atención, porque no es esta idea del director levantando un proyecto desde el inicio con todas las dificultades del mundo, sino es llegar a algo que ya está construido y como aportar ahí cierta como humildad en llegar a un equipo de directores así y pues tratar de hacer su trabajo bien, lo mejor que se puede. Es algo que podría utilizarse, por ejemplo, en un trabajo como una serie de televisión, ¿no? Pues yo lo que puedo aportar es que, yo lo que puedo decir es que es algo nuevo y que después de haber visto el resultado es una cosa que creo que vale la pena poner atención y seguir, porque el resultado pues también de alguna forma es distinto. ¿En un momento dado platicaron entre los directores que ya habían trabajado antes o nada más vieron el trabajo de ellos? Bueno, lo vimos. En mi caso, ahorita paso porque fue diferente, pero para cada quien. En mi caso ya había como mucho trabajo hecho y ya se veía como una alta calidad. Platicamos un poco respecto a las transiciones, cómo vamos a pasar la batuta, que realmente lo que hicimos fue eso, pasar la batuta, como yo la paso ahora. Carlos, a ver, Carlos. A mí me tocó como empezar, pues no había trabajo previo y pues pero me puse muy de acuerdo con los que seguían, ¿no? Creo que sí logramos que se hiciera una sola película y luego pues ya, pues como en la vida, ya no sé qué iba a pasar dentro de 40 años, ¿no? Pues yo sabía lo que iba a pasar dentro de 4 años, dentro de 10. Y luego, y sí, me puse muy de acuerdo con Daniel Jiménez Cacho, con Ernesto, que eran como los cuentos que iban más ligados al que me tocó. Sí, pues, hubo mucha comunicación, tanto con arte, vestuario, producción, y casting, importantísimo el casting. No, ya les había dicho antes. Natalia también hizo el casting, que es importantísimo. Porque, o sea, una cosa es entrar a una convención de, ok, un actor más grande va a ser este personaje de joven, y otra cosa es si realmente ver que el tiempo pasa sin que haya como esa necesidad de forzar al público a tener ese acto de fe, de creerse que son las mismas personas. Yo creo que se da muy natural en el caso de los personajes que repiten. Para mí, de verdad, esta película fue un regalote. La manera como se inició, tal vez algunos ya la conozcan, fue cosas del azar. Dice, toda coincidencia era una cita, dice Borges. Y bueno, así ocurrió con Luis y con Eder, porque ellos llegaron al lugar donde yo estaba por otras razones que no eran bien. Se los mostré y a partir de eso empezó como todo este vínculo. La hacemos. Hacer esta película fue una proeza, fue de veras de mucho esfuerzo, de mucho empuje, de lágrimas, de mucho tormento a veces, de mucha alegría, pero fue un trabajo intensísimo de reunirnos en mi casa hasta entrada la madrugada, platicando sobre el proyecto, planeándolo, tener luego la oportunidad también de la vinculación que hicieron Eder y Luis con el escritor, con su servilleta aquí, su servidora, y cada uno de los directores. Fue realmente un trabajo muy interesante. ¿Por qué? Porque había como toda esa interacción.
Eso estuvo muy bien. De verdad, se me hace como una película donde al escritor se le tomó muy en cuenta. Me sentí como bastante valorada. Tenía yo la posibilidad de opinar, casi como una película de primer mundo, donde había incluso a veces que estar reescribiendo cosas sobre la marcha, pero bueno, eso estuvo muy, muy interesante. Yo insisto que una película es como una paella. El trabajo del cine es un trabajo en equipo, indudablemente. Creo que aquí hay que dejar los egos, y yo ya esto creo que a lo mejor ya lo dejé un poquito atrás. Creo que el trabajo de un escritor tiene que vincularse mucho con el del director. Eso es muy, muy interesante. Cada uno aporta lo que tenga que aportar y todo es en beneficio del proyecto. Entonces, este es un trabajo en equipo. Y no solo son los directores, no solo es el escritor. Bueno, a partir de una película nace a partir de una historia, obviamente de un guión. Viene el director, pero está el fotógrafo, están los fotógrafos, está vestuario, está arte, están los actores. Cada quien va como este ritual que se hacía con las paellas en España, a la orilla del mar, donde estaba la cacerola y cada quien iba aventando y aventando lo que hubiera podido llevar o lo que le tocara llevar. Y bueno, yo creo que este es el resultado. Esperemos de verdad que la película conecte con mucho público. De verdad lo deseo, ¿no? Con todo mi corazón. Y estoy muy agradecida con cada uno de los directores. Para mí ha sido verdaderamente fantástico y un gran regalo, ¿no? Que ustedes hayan participado en este proyecto. María Diego, una pregunta, si quieres, viendo acá las cámaras, porque sí, desgraciadamente te tocó abajo. Tú solicitaste estar, perdón. Sí. ¿Qué te inspiró a escribir esta historia, estas 8 historias, y entrelazarlas de alguna manera? Y tú participaste también en la selección de los directores. Platicamos un poco. Bueno, primero que nada, lo que inspiró, bueno, no sé de dónde vienen estas cosas. Cuando uno tiene que escribir, a veces uno ya se da cuenta que está uno sentado frente a la computadora y ya está uno escribiendo. Yo escribí esto, bueno, a veces no lo creo uno, pero creo que tiene mucho que ver con los espacios. Para mí los espacios son muy importantes. Y hablo de los espacios no solo de una habitación, hablo de los espacios, de los entornos donde yo vivo. La colonia, el barrio, la ciudad y el país. O sea, sin falsos nacionalismos o patrioterismo, para mí México es muy importante. Yo amo este país. He tenido oportunidad de irme a vivir fuera, en el extranjero, y de verdad yo elijo estar aquí en este país. Y entonces yo quería contar también cosas que habían pasado de la historia, del proceso histórico de este país. Y bueno, había que contar lo que se contó, creo que era lo que se tenía que contar. El arranque, la revolución, la decena trágica, Obregón, el asesinato. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran asesinado a Obregón? Bueno, pero ahí con estas tres personas, estas 3 mujeres entrañables en una habitación, mientras afuera hay un cataclismo político en el país. Había que contar eso. ¿Qué pasa con estos personajes que no son los diputados, los senadores, los gobernadores, los presidentes, que son los que están atrás, que finalmente yo creo que esos seres son los que hacemos la historia, ¿no? Eso, los que estamos atrás. Ahora, en cuanto a los directores, fue muy interesante. Eder y Luis siempre estuvieron comunicándome, siempre en comunicación, interactuando y todo. ¿Qué piensas? Oye, ¿cómo lo ves? Muy interesante. De verdad, para mí fue una experiencia enriquecedora, muy linda, ¿eh? De verdad no puedo, lo único que quiero es reconocer el trabajo de todo el equipo. Me tocó ir a visitarlos y la gente prendidísima, emocionada, todos. Este es un trabajo en equipo. El cine es trabajo en equipo.
Y mi pregunta también es para María Diego. Cuando yo leí la sinopsis de la película, inmediatamente me remití a la película, a la de Ciudad de Ciegos. No sé si ya la viste. La vi hace muchos años. ¿Y fue tu referente? Para nada, Okay. para nada. Yo creo que mi referente son mis obsesiones con los espacios. Cada vez que yo me cambio, me cuesta muchísimo trabajo porque yo dejo muchas cosas, muchas energías. Me tocó cambiarme de una casa donde viví muchísimos años y esa casa estaba ya vacía y yo regresaba diario a lavarme los dientes y a darme mis vueltas por ese lugar. Entonces tiene que ver mucho con la historia, con el ejercicio de la memoria, que como dijo alguien, creo que fue un periodista desaparecido en los 70 argentino, que dice que la memoria es el principal cementerio. Y sí es cierto, la memoria puede ser así, la que nos haga olvidar y volvernos amnésicos, o si la reactivamos, también es la que nos puede echar a andar y a caminar. La estructura entonces, no pensaste nunca en esta película de la Ciudad de Ciegos para la estructura de esta nueva película. No pensé, sinceramente no, es una película, yo respeto mucho al director, es una película muy interesante, muy importante para su momento, pero no tuvo nada que ver. Yo quisiera agregar algo, justo en la cuestión del trabajo con los directores, que sí, para nosotros como Machete veníamos de hacer 3 óperas primas, Año Bisiesto, Nos Vemos Papá y La Jaula de Oro. Entonces, esta película se fue al principio un poco tener miedo, con unos directores muy experimentados, con una filmografía muy importante. Y justo siempre lo que tratamos fue que tuvieran el espacio creativo. En el caso, por ejemplo, de Iván Ávila, que él sugirió trabajar en una primera idea con niños de la calle o con niños que han estado en situaciones de riesgo, fue armar un taller de actuación en el Faro Oriente, por ejemplo, ¿no? Fue como aventurarnos a eso. También Poncho, ¿no? Que tenía que trabajar con un niño chiquito que gracias a que encontramos a ese niño, que sus papás trabajan en la Merced, entonces el niño está acostumbrado mucho al ruido, a estar, ¿no? Como entre varias manos. En fin, fue un viaje muy interesante en cada mundo que creaba y en cada atmósfera que creaba cada director. No sé, con Daniel Jiménez Cacho, ¿no? Que era como todo penumbra, entrabas al set y era algo bastante... Era así realmente un viaje en el tiempo, y creo que el gran privilegio para la realización de este proyecto fue recrear la época y la pasión con la que cada elemento aportó en su investigación. En el caso de Carlos Carrera, cómo la gente actuaba en ese entonces, ¿no? En el porfiriato, el movimiento corporal, las expresiones, ¿no? Todo el trabajo que se hizo con los actores, cómo tenían que moverse, expresarse. En fin, creo que ese es un privilegio y no diario se puede hacer una película que tiene un referente de época. Creo que esa es una de las grandes virtudes de este proyecto, y sobre todo que no existe tampoco un referente dentro de la cinematografía actual que tenga tanta variedad y un abanico tan grande para poder explorar y mirar atrás. Mi pregunta es para María Diego. Es, de nuevo, la investigación. ¿Cómo fuiste investigando cada uno de las historias? Y sobre todo, me interesa saber cómo se fue la investigación en los últimos cortes, donde ya son varios personajes, parecen que son pandillas, y cómo pudiste abordar esto, porque parece que se va a documentar y realmente, pues no, todo es ficción. Entonces, cuéntanos la experiencia de la investigación en cada uno de los cortes y cuál fue la que te costó más trabajo. Pues yo creo que todas tuvieron su grado de dificultad. Había que investigar todo. Cuando se hace ficción y es de época, es fundamental que cada paso que dé, tiene uno que investigar. Si existían los cerillos, la luz eléctrica, si ya había luz eléctrica en el momento en que se plantea la historia, cómo eran los zapatos. Todo ese tipo de detalles hay que investigarlo, aunado a todo el proceso histórico. Entonces fue un trabajo
de mucha investigación, pero realmente fascinante. Porque a mí la historia me encanta y me encanta navegar, me encanta nadar en las historias del pasado. Me parece fascinante es recrearlos, es de veras volver a estar ahí, pero fue un trabajo, te puedo decir de manera como muy de síntesis, fue un trabajo largo que había que leer, buscar historia, leer y leer sobre qué, y no solo sobre, o sea, ampliar en muchos aspectos qué pasaba en el extranjero, remontarte incluso mucho más atrás, pero es un trabajo delicioso. Bueno, a mí en lo particular la época me fascina, ¿no? Claro que tiene sus bemoles, que una película de época es sumamente cara, ¿no? Pero es muy interesante. Hay que investigar, sobre todo para mí es muy importante. Yo soy economista de profesión, tengo muchos oficios, ¿no? Por allí. Entonces también la cuestión del análisis económico y social y político creo que es importante. Yo creo que no lo podemos dejar de lado. Si uno va a presentar una historia, tiene que permear, tiene que estar atrás todo este contexto histórico, político y social. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Porque eso le da verosimilitud a las historias. Eso las espesa mucho. Si no hacemos personajes de cartón. Y yo creo que eso es importante y esto fue sumamente bien trabajado por cada uno de los directores. Talentosos, inteligentes y sensibles, ¿no? Creo que armamos un buen equipo. Hola, soy Ento Menteré. Bueno, primero gracias por traernos este trabajo a todos los mexicanos. Evidentemente se nota el estudio que hicieron con la historia, porque pocas veces se hace un trabajo, documentar bien esos detalles de vestuario, de escenografía, todo. Mi pregunta es, más que pregunta, es una invitación a que, ¿por qué la gente debería de ver la habitación? ¿Qué creen que tengo yo que ir a ver la habitación? Creo que hay muchas cosas, pero ¿ustedes qué piensan? Yo creería que además de, ahora que estaba escuchando lo que decíamos, pensaba que era importante hacer un hincapié sobre, hemos hablado mucho de la historia y de la memoria, que creo que es sin duda el trasfondo más importante de este proyecto, pero luego también uno lee eso de pronto en el periódico y entonces te aleja, ¿no? Y porque tenemos un mal referente de la historia en México en general. Uno piensa en las monografías de la papelería y pues te da una pereza infinita. Y creo que justamente lo que hace esta peli es como abrir un abanico humano a partir de distintos momentos históricos que suceden en la ciudad. Es lo que pasa con la gente que habita este espacio. Y entonces eso se vuelve como un universo muy rico de explorar. Entiendes tangencialmente los momentos históricos, pero a partir de cómo los estamos viviendo hoy día, como seres humanos. Y bueno, además de una variedad de estilos y tonos que, aunque estén conformados todos en la película, pues hay, claramente mi visión es muy distinta a la de Carlos o a la de Alejandro, y al revés, ¿no? Entonces, creo que cada persona encontrará un corto con el cual se sienta más o menos identificado. Es muy difícil siempre en estos proyectos pues que uno no diga, no, pues, a mí me gusta más o a mí me gusta más otro, pero justamente el abanico, pues creo que es súper rico. Y además yo resaltaría el trabajo de los actores y actrices, que es un abanico increíble de talento, de muchas caras que a lo mejor en el cine nacional no se conocen, y que yo creo que van a dejar huella para adelante. Yo añadiría, yo sumaría que también, yo creo que una película te debe de llevar, ¿no? Te hace viajar, te hace sentir, y creo que la habitación, cada historia, alguna es muy emotiva, alguna es muy emocionante, alguna te quiere, a veces te puede hacer llorar, o sea, es una película que saca emociones del público y que de verdad te transporta a ese espacio. Entonces yo creo que la gente que está en el público sí se va a llevar, sí se va a dejar transportar,
¿Y por qué ir a verla? Porque de verdad va a ser una inmersión que no te das cuenta. De repente termina la película y te acabas de dar cuenta que viste historia. No, es al revés. Aquí no venimos a contarte una historia, o sea, la historia de México, sino te contamos la historia detrás de lo que pasaba. Entonces creo que en ese aspecto la película triunfa, y triunfa de manera, creo que nadie se esperaba. Por lo menos yo cuando la vi, cada segmento a mí me sacaba una emoción, ¿no? Y me transportaba en la época, por el vestuario, por cómo está contada, por las actuaciones, porque todo es como una manufactura que se unió de manera, cómo se hilaron todas las cosas, es algo que es un hilo invisible, y que de verdad hace que no sientas que te estamos contando la historia de México, sino simplemente una historia de seres humanos reales en ese momento. Yo creo que nosotros hemos estado hablando mucho de historia y todo esto porque evidentemente nuestro trabajo es soportar eso que íbamos a filmar en un contexto, y para María y para Machete y para nosotros era como muy importante tener ese contexto, y quizá por eso rondamos tanto alrededor de eso, pero al final de cuentas la película habla de historias de personas y el contexto es una mera trasfondo que no es tan importante para las personas. Yo creo que es una película que se puede ver normalmente porque está hablando de la microhistoria, ¿no? De lo que le sucede a la gente. Y pues nada, creo que parte de esto que hablábamos del trabajo en conjunto también tenía que ver con que nosotros, si bien queríamos dejar muy bien contextualizada cada una de las historias, sí queríamos que no destapara demasiado, que no nada estorbara demasiado la visión de cada uno de los segmentos. O sea, que tu segmento no desentonara, que encontrara una unidad mayor. Estoy de acuerdo con lo que decía María, de que el cine es un arte colectivo y todos nosotros estamos muy acostumbrados a manejar equipos, a trabajar con equipos muy grandes de personal, y en una película como esta, donde tú de repente lo que tienes que hacer es no destacarte demasiado, sino dejarte llevar por ese contexto y trabajarlo como conjunto, creo que esa es una de las cosas más importantes del proyecto, con miras a que el público no se siente que está en una clase aburrida de historia, sino que está hablando de las personas y los sentimientos individuales, ¿no? Buenos días, soy Baños del Universal. Esta pregunta para Natalia Beristain. Yo quisiera preguntarte cuál fue el desafío que tuviste al cerrar este trabajo, teniendo 7 historias atrás, y sobre todo de que eres la única directora en este proyecto. Sí, siempre molesto a Luis y a él que estoy cumpliendo la cuota de género. Pero para mí era importante, como yo venía también de trabajar el casting, eso me daba el casting de todos los episodios, eso me daba como una visión un poco más global. Además de, pues, Iván filmó al último, aunque el orden haya sido el capítulo 8 es el último, que es el mío, pero bueno, fui la penúltima en filmar. Y eso también me dio la posibilidad de ver todo lo que ya se había filmado previo. En el caso de los primeros 4 capítulos, incluso estaban casi cerrados en edición, si no me equivoco. Entonces, pues tenía una imagen mucho más completa del rompecabezas, lo cual pues tiene sus pros y contras, ¿no? Por un lado, pues te ayuda como a saber por dónde, con mucha más certeza, y por otro lado, pues veía que la vara estaba alta, ¿no? Entonces, pues sí, implicaba un reto importante. Pero sentirme absolutamente cobijada y acompañada, tanto por Eder y Luis como por Jax y vestuario y asistencia de dirección, por más que con el fotógrafo polaco pues no hablamos literal el mismo idioma, lo cual subía el grado de complicación. Yo me sentía absolutamente cómoda con todas las decisiones que habíamos ido tomando a lo largo del proceso, y pues la verdad es que fue muy gozoso llegar a filmar, además sintiéndome con una libertad enorme tomamos como el riesgo de pronto también decidir a partir del guión abrir el espectro de la peli, abrir el campo de visión ya no solo limitado a la habitación, sino a toda la casa que habita en este espacio,
Y eso creo que fue un acierto del cual pues me siento como orgullosa de haber propuesto, y que además, claro, María, Diego y Eder, Luis y Eder hayan decidido pues tomar ese riesgo, ¿no? Porque abre, pues sí, es como un renacer del espacio. Quién sabe para dónde, pero ya no está confinado solo en la habitación. Y creo que, insisto, para lo que estamos viviendo hoy día, pues también pone como una incógnita de, bueno, pues 2017 hubo un temblor, y ahora para dónde vamos. Por acá, Clara Sánchez de la revista Interjet. Bueno, yo quisiera felicitarlos por el trabajo. La verdad es que es una obra muy completa, que nos hace una revisión, pues sí, de la historia de México, porque también es una radiografía de lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, a mí me gustaría preguntarles cómo esperan que el público pueda recibir la película este viernes, ¿no? Frente a una situación en la que estamos muy complicados, tanto en lo político, tanto en la cuestión de violencia, la cuestión con la sensibilidad que tenemos todos por el terremoto que acabamos de vivir. ¿Qué es lo que esperan que pueda generar esto en el público? Pues yo creo que una mirada hacia adentro, ¿no? Ahorita el temblor está como recordándonos un poco, y estamos reviviendo todos estos momentos de la historia, y creo que lo que plantea la habitación es mirar cómo no solamente la historia irrumpe en nuestros hogares, sino cómo también se genera desde allí. Entonces, pues por alguna razón viene a ser una experiencia bien oportuna, pero también bien íntima, y es un buen momento para reflexionar, ¿no? Y para vivirlo desde nosotros, no viendo hacia afuera criticando, ¿no? Sino viendo qué es lo que estamos haciendo nosotros mismos. Hoy creo que justo la película lo que nos enseña es que pues siempre estamos en tiempos complicados, ¿no? O sea, cada segmento marca un momento complicado de la historia mexicana. A mí me gustaría que el público se sintiera como una mosca en la pared en ese espacio, ¿no? Como si las paredes hablan, en este caso las paredes hablaron, y estas son las historias de ese espacio. A la pregunta de cómo será recibida, a mí me parece que la película va a caer bien, o sea, cae en un momento oportuno, como decía Alejandro, y es una manera de vernos también, una manera de conocernos, de identificarnos, de conectarnos, por supuesto, y que, bueno, las circunstancias de alguna forma hacen que la película haya tomado un sentido desde un punto de vista distinto. Y qué bueno que estrenamos este viernes, ¿no? Y qué bueno que son 50 copias, y qué bueno que son varias ciudades, porque finalmente se trata de eso, de que las películas lleguen a sus públicos, a la pantalla, y que generen algo en quien la vea, ¿no? En el espectador. Hola, buenos días. Aileen Britzel de Entérate. Primero, felicitarlos por este gran trabajo y precisamente reconocer este equipo tan grande y tan valioso que hicieron, que creo que pues no es para nada común y que marca una pauta muy importante en el cine en México, porque deja al descubierto que se están haciendo estas uniones y que grandes cosas también pueden salir, ¿no? ¿Qué mensaje les gustaría compartir con los jóvenes que están incursionando en el cine, con los jóvenes que tienen esta pasión y que ustedes forman parte de un ejemplo de lo que se debe hacer y cómo se puede hacer? Me gusta que toques ese punto porque yo creo que es una cosa que fue importante para el proceso. Yo creo que esta película responde a un momento histórico del cine mexicano, ¿no? O sea, hemos ido trabajando y cada quien haciendo su producción por su cuenta y no sé qué, pero cuando de repente existe una convocatoria como esta para unirnos, para contar una historia que tiene un objetivo un poquito más allá de tu visión como director, evidentemente todos nos interesó esa forma de colaborar y de sumarse, ¿no? Pero me parece como muy importante
que esta película, sin pretender, digamos, hacer eso, sí de alguna manera es una forma de unir los puntos de vista de 3 generaciones de cineastas, ¿no? En este grupo estamos 3 generaciones conviviendo y aportando. Entonces yo creo que eso es como, a mí me parece, digo, soy un fan del cine mexicano, me gusta el cine mexicano de a de veras, y entonces sí considero que es como una especie de señal de sanidad, ¿no?, del cine mexicano. Es decir, damos para hacer este tipo de colaboraciones, de aportar este tipo de proyectos, este tipo de puntos de vista, y unidos en generaciones muy diferentes, ¿no? Justo lo que decía Alejandro, es una manera de producir, ¿no?, en conjunto. Los estímulos cada vez son más difíciles de obtener. Para los jóvenes, que miren no nada más la habitación como un ejemplo de cómo a lo mejor ellos pueden contar sus historias, ¿no?, unidos, ¿no?, y con historias conjuntas en vez de y poder ejercer tu profesión, ¿no? Yo creo que esta película no es una película complaciente, indudablemente, pero creo que es un ejercicio de reflexión y ojalá se tome como tal. Es lo que yo espero, porque eso es importante, lo que el cine nos tiene que dar, porque son las historias que se quedan en la memoria, ¿no?, y que están retumbando, un cine que nos cimbre un poco, ¿no?, que nos sacuda un poco. Creo que ese es el cine que se necesita en este momento. Yo también quiero decir algo, y creo que justo más bien lo que la habitación espera de la gente, ¿no?, que la vea, es poder generar una sociedad un poco más consciente y también un poco más humana, ¿no? Y para los jóvenes cineastas o demás, esta película cuesta un poco más de 33 millones, ¿no? O sea, lo que muchas películas quizá en taquilla, en otros géneros cuestan quizá el doble, ¿no? Entonces, esa película también nos tomó mucho tiempo, porque también era demasiada la entrega y el cuidado para poder, ¿no?, aprovechar los recursos, cada peso que conseguíamos, cada apoyo en especie, lo que sea. Pero sí, justo creo que cuando hay un proyecto, una idea, ¿no?, y juntas a un gran equipo creativo, se puede conseguir una gran manufactura y una gran mensaje. Y creo que justo lo que tiene la habitación es eso, que finalmente sí son varias historias, pero llega un momento en el que se torna la importancia del espacio, ¿no? Y el espacio al final va a seguir ahí, esperemos, otros 100 años, y va a estar esperando volver a ser habitado, y es justo la responsabilidad que tenemos de cómo queremos vivir ese espacio. Vemos en la última historia civiles que están retomando el espacio, volviéndolo a restaurar, ¿no?, encargándose de la gente que ha sido víctima de la violencia, en fin, pero hay una iniciativa. Y al final creo que la última imagen a mí me gusta mucho, que es el último inquilino entrando de ese balcón donde también viste a Kaori y paneas a ver otras casas, ¿no? Y terminas un poco con esa sensación que tiene que seguir. Gracias. Muy bien. Vamos a hacer ahora la foto grupal.